¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda convocatoria estudiantil de género de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos con Laura Fortunato, que es la coordinadora y representante de la Secretaría de Extensión Universitaria y coordinadora de esta convocatoria estudiantil de género. Y estamos con Noelia Blanco, que es licenciada en Trabajo Social y es una de las evaluadoras, junto a Vivian Espejo, y Anastasia Cabrera, que trabaja en la instrumentación y aplicación de la Ley Micaela acá en la Universidad Nacional de La Matanza. Bienvenidas a las tres. Y bueno, Laura, contanos cómo fue esta segunda convocatoria de género en la universidad en este año 2024. Bueno, muchas gracias. Este año, como bien vos lo decís, es la segunda convocatoria estudiantil de género acá en la Universidad de La Matanza. Esta convocatoria obviamente moviliza a las y los estudiantes a escribir en torno a 4 ejes, pequeños ensayos en relación a la perspectiva de género, un tema tan importante que consideramos que tiene que seguir promoviéndose no solo en las universidades, sino en la sociedad general. Este año la convocatoria fue abierta como todos los años, pero justamente coincidió con un momento histórico para las universidades un poco complejo, que tiene que ver con el desfinanciamiento, las tomas en las universidades, y debido al contexto sociohistórico y político, la convocatoria tomó otros rumbos. Entonces, la realidad es que quisimos continuar el trabajo que estábamos promoviendo desde el año pasado, donde tuvimos una aceptación estudiantil muy grande, seguir promoviendo estos espacios de participación y de diálogo en la universidad, por más de que tal vez el contexto no era el mejor o no fue el más favorable en esta oportunidad. Así que por eso este año decidimos hacer este tipo de grabación, porque bueno, tuvimos muchas consultas de estudiantes en relación a cómo escribir, cómo presentar los escritos, a intereses diversos, y hemos recepcionado 14 ensayos de estudiantes de diferentes carreras, de educación física, de ciencia política, de comunicación, de abogacía, y entonces un poco en respeto a estos alumnos y alumnas que han decidido participar y estar en esta experiencia, decidimos hacer esta jornada de género de esta manera, grabándola y promoviendo un material audiovisual para que todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron este año participar tengan el material disponible. Qué interesante, ¿no? Que es que los alumnos y alumnas se involucren en lo que es esto, especialmente porque se necesita, ¿no?, que se comprometa la sociedad en general en las cuestiones de género. Sí, y además, Vani, también déjame decir que no solamente son las estudiantes y los estudiantes quienes se comprometen, sino que también hay un grupo de docentes que acompañan y fomentan las convocatorias. Cuando surge una convocatoria, en este caso como esta, que es una convocatoria estudiantil, nosotros tenemos diferentes formas de promoverla dentro y fuera de la universidad, y un factor clave y fundamental es la comunicación de la docente o del docente en relación a esta convocatoria, ¿no? A veces es aquel docente que te impulsa y te dice, pero dale, vos podés escribir, animate, o yo te doy una mano, o te acompaño, y eso también es muy importante. Además ayuda, ¿no?, para tener nuevas ideas, que ahora después lo vamos a hablar con Anastasia, y bueno, ayudar también a la comunidad en general educativa, acá en la universidad sobre todo. Ahora después lo vamos a charlar con Anastasia, pero primero voy a saludar a Noelia, que es una de las evaluadoras, y bueno, contanos, Noelia, cómo fueron estas evaluaciones a nivel general, cómo las viste. Bueno, buen día, buenas tardes, estamos justo al mediodía. La verdad que, como dice Lau, hubo 14 trabajos, la mayoría estaba muy bien elaborado, muy completo, algunas, bueno, les hicimos algunas sugerencias, pero remarcar que es importante que los estudiantes y las estudiantes puedan escribir, ¿no? Porque justamente en este contexto en el que estamos, está bueno que puedan manifestar por ahí lo que sienten y puedan pensar, tener un pensamiento crítico, ¿sí? Y la perspectiva de género es algo que nos atraviesa cotidianamente, en todos los aspectos de la vida.
Bueno, está bueno que como estudiantes empiecen a transitar, ¿sí?, este recorrido y elaborar en este momento un ensayo que puedan escribir, que es también parte de su formación profesional. Junto a Vivian Espejo, que es docente de ingeniería, socióloga, bueno, evaluamos, ambas leímos los trabajos, los criterios que tuvimos tuvo que ver con cómo fueron escritos, la coherencia entre por ahí el título y lo que se planteaba en el desarrollo, que la producción tuviese un sentido en la elaboración de un inicio, un desarrollo, una conclusión. Y la verdad que quedamos sorprendidas con muchos trabajos que pudieron ver la perspectiva de género desde otras miradas que por ahí cotidianamente no se tienen en cuenta, como desde lo laboral, con las nuevas tecnologías, el acceso de la mujer a estos espacios, ¿no? Entonces, la verdad que eso nos resultó muy interesante. Poder plantear también la cuestión de género desde la educación, ¿sí?, que muchas veces nosotros tenemos instaurado ya un modelo, nos cuesta mucho salirnos, ¿sí?, de la mirada de la heteronormativa, ¿sí? Entonces, está bueno que poder plantear desde la educación otras miradas de inclusión y transversalización de la mirada de género. Así que nada, fue interesante leer, fue muy enriquecedor y bueno, felicito a los estudiantes que pudieron participar. Sé que hay muchos más que hubiesen querido, pero el contexto también de este cuatrimestre fue complejo, como docente lo sé, y bueno, espero que esto siga creciendo, porque el año pasado la verdad que la presencialidad y el debate que se generó en cada uno de los espacios fue riquísimo. Y es distinto la presencialidad a la virtualidad. Uno cuando comparte, se ve, se mira, es diferente. Obviamente. Bueno, gracias Noelia, gracias Laura. Y Anastasia, ahora sí, bueno, estás en la aplicación, en la instrumentación, en la aplicación de lo que es la ley Micaela y te encargás de temas súper importantes acá en la universidad con respecto a lo que es el género, ¿no? La perspectiva de género. Contanos cómo es tu trabajo, qué es lo que están haciendo ahora. Mira, si bien hace un tiempo que ya se implementó la capacitación en ley Micaela, y por suerte podemos decir que el 100% de las autoridades la realizaron y la cumplieron, y una gran parte del personal, tanto docente como no docente también. La idea es poder tener para el año que viene una actualización que tiene que ver también no solo con los nuevos contenidos y nuevas leyes como Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital dentro de la ley de prevención de violencia contra la mujer, sino también todo lo que tiene que ver con, se podría decir, cuando uno realizaba la capacitación tenía una encuesta al final de realizarla, en donde se tuvo muy en cuenta cada respuesta que daban para poder mejorar en diferentes aspectos. Entonces poder así para el año que viene no solo tener los nuevos contenidos complementados en toda esta nueva etapa, sino también poder tener en cuenta aquello que quizás había faltado o quizás había que ajustar un poquito, ¿no? Y la idea es poder tenerlo para el año próximo. Y en la capacitación anterior, ¿qué se pudo observar? Mira, generalmente lo que se observaba es que era mucha la diferencia entre quienes tenían mayor edad de menor edad, referente al personal docente, no docente, respecto a las autoridades, que siempre suelen tener una mayor edad, pero en términos generales, sobre todo de quienes tenían cargos jerárquicos, estaban como muy agradecidos, ¿no? Respecto de, bueno, pude ver otra cosa, pude leer desde otro lugar determinadas situaciones o determinadas cosas que hacen a la dinámica del día a día en la institución y a la toma de decisiones también. El hecho de tener en cuenta y saber que existe esto de la perspectiva de género, como habla la ley. Tiene que ver un poco con eso. Bueno, esto que hablábamos con Lau, ¿no? Esto de qué importante que es que en la universidad se hablen de estos temas y se capacite también, no solo a su personal, sino también, bueno, que los alumnos tengan la posibilidad de escribir y de manifestarse. Exacto. Aparte, lo que tiene, si bien no es el ideal de lo que hablaban hoy, por eso está tan importante que se articule con las jornadas presenciales y demás, Ley Micaela, como tiene que llegar a toda la comunidad universitaria, es virtual.
es autónoma, autoguiada, asincrónica y está a través de la plataforma Miel. Que eso también hace que pueda llegar a cualquier estudiante, que hoy por hoy también lo tiene puesto en la plataforma y puede inscribirse y tomarla, y que el personal también puede hacerlo, el docente, el no docente, en el momento que sienta más cómodo que lo quiera hacer y poder formar parte de eso. Muy bien, bueno, les agradezco a las tres, Laura, Anastasia, Noelia. Laura, ¿querías agregar algo? Sí, quiero sobre todo agradecer, Vani, porque en este contexto tan difícil que las autoridades hayan confiado en este proyecto, que haya tantas personas que confíen en este proyecto y que nos den el espacio para continuarlo, ¿no? Con esto que estuvimos hablando recién, a las estudiantes y a los estudiantes que más allá de todo lo que venía pasando se animaron, escribieron, se presentaron, están acá, a Noelia y a Vivian, que son dos compañeras geniales que acompañan el proyecto desde el año pasado, Anastasia también, que estuvo con nosotros el año pasado acompañándonos, a vos, que sos nuestra presentadora oficial, y a la universidad por dar estos espacios de diálogo, de escritura, de participación, tanto para los docentes, no docentes y estudiantes, con un tema tan clave como la perspectiva de género. Y con el objetivo del año siguiente seguir, ¿no? Con esto por supuesto. Y bueno, que sea aún más grande. Tal cual. Muchas gracias. Muy bien, estamos con los alumnos y alumnas con sus escritos. Ellos fueron unos de los que escribieron, uno de estos 14 escritos que mencionaban las chicas antes. Y bueno, vamos a hablar con ellos y con ellas para que nos cuenten de qué van sus trabajos, qué escribieron, qué quisieron contar, qué quisieron abordar. Y bueno, lo saludamos primero Facundo Díaz, con su trabajo La división de trabajo social moderna, mente sobre cuerpo, el eje número 4, economía social, trabajo y tecnologías. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Contanos de qué se trata tu trabajo, qué quisiste expresar en él. Primero, muchas gracias por recibirme y gracias por darme la oportunidad de presentar un trabajo. Siempre que puedo trabajar desde la ciencia política, intento agregar el punto de vista del poder, y el feminismo me parece que tiene mucho que ver con el poder, y una de las cosas que más empodera a la población en general para mí siempre fue la educación. Yo soy docente, referente de ESI, trabajo en secundario, trabajo en especial en escuela técnica y me especialicé mucho en el área de tecnología. Soy técnico electrónico, técnico en gestión pública y tengo mucho contacto con las nuevas tecnologías. Entonces me hizo pensar, ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra? No es el género, no es las ideas, no es algo físico ya. Por ahí antes, cuando las herramientas eran más escasas, más rudimentarias, la diferencia sí era más palpable en la fuerza física. Pero el mundo de hoy no es así. En el mundo de hoy encontramos herramientas hidráulicas, encontramos maquinaria de fácil manejo, encontramos sectores tecnológicos, sectores de construcción que adoptan ahora a cualquier tipo de persona sin importar sus características físicas. Ya no es necesario cargar mucho peso en el cuerpo, sino utilizar la herramienta o la máquina que te permita hacerlo. Entonces empecé a pensar, hoy en día ya no es tan importante esto que antes llamaba el entrenamiento físico, sino que es más importante lo que es la capacitación mental. Entonces de ahí el título de Mente sobre Cuerpo. Creo que hay que hacer más enfoque en la capacitación para poder abrir un abanico de oportunidades a todas las nuevas generaciones, a todas las personas, sin importar el género y la identidad, porque lo que importa es justamente la mente, la capacitación, lo que te permite a vos usar los nuevos instrumentos que te van a permitir entrar a trabajos que antes estaban socialmente determinados según características físicas. En mi trabajo lo llamo la división social de trabajo según cuestiones biológicas o cuestiones físicas. Justamente lo que busco con esta diferencia entre capacitación y entrenamiento es romper con esa división de trabajo social, es tratar de atraer a las nuevas generaciones a los campos laborales como antes era la construcción, como antes eran los trabajos de puerto, como antes era la navegación, todos trabajos relacionados con una fuerza bruta tradicionalmente, pero que hoy en día me consta que no es así y le consta a muchos organismos internacionales como organismos españoles, que me traje un poco de información como para poder fundamentar un poco esto que estoy diciendo. Hay ejemplos como de Valeria Pérez de Ciriza, fundadora de Empresa Navarro Bros en España,
que ella investiga los resultados de las mujeres en el diseño industrial y analiza cómo las mujeres cada vez tienen una incidencia más en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces es una realidad y lo que hay que darle es visibilidad, porque el impulso ya se está dando de forma natural al insertar a todas estas mujeres, a todas estas personas que antes por ahí por cuestiones físicas se veían alejadas de estos sectores de trabajo y que ahora se ven atraídas gracias a las nuevas posibilidades que la tecnología nos brinda. Eso es todo. Muchas gracias, Facundo. Bueno, ahora vamos con Sol Agustina Rodríguez, quien hizo el trabajo sobre la eliminación de las políticas de género durante el gobierno de Javier Milei en el eje violencia y espacios de exclusión. Contanos, Sol, bienvenida. Contanos qué quisiste contar en tu trabajo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por recibirme. Bueno, yo soy estudiante de ciencia política y bueno, lo que abordé es la eliminación de las políticas de género durante el gobierno actual. ¿No? Abordé sobre las consecuencias que podrían tener, ¿no? En las mujeres, en las disidencias, la eliminación de estas políticas. Bueno, en este sentido, se puede observar en la realidad de que las políticas de género se convirtieron en un paradigma, ¿no? De Estado, de que se malgasta recursos, ¿no? Y se los asigna de manera espuria. Por lo tanto, ¿no? Hay una cadena semántica, según la doctora en Ciencias Sociales Carolina von Lurzer, donde establece de que se relaciona el feminismo con gasto, con robo y con Estado. Entonces, bueno, por ende, digamos, para el gobierno actual las políticas de género no son una prioridad, ¿no? Las mujeres, las disidencias, digamos, no lo son. Entonces, bueno, ¿no? Se lleva a cabo esta eliminación. Bueno, las políticas que abordo, ¿no? brevemente en mi trabajo son la supresión del programa Acompañar, ¿no? que otorgaba una asistencia económica a las mujeres y a las diversidades víctimas de violencia de género, la disolución del Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad, el de financiamiento de la línea 144 de asistencia, contención y atención a víctimas de violencia machista, el cero porcentaje del presupuesto destinado para el rescate y acompañamiento a víctimas de trata, la supresión del programa de registradas, ¿no? que realizaba la formalización de mujeres que trabajaban en casas particulares. Bueno, luego también abordo lo que es donde más del 30% de los hogares son sostenidos por la población femenina, los cuales son los más afectados por la pobreza, además de que solo 9 de cada 10 mujeres podrán jubilarse. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Actual y la eliminación de estas políticas de género, podríamos decir de que se profundizaría la desocupación y subocupación femenina y de la comunidad LGBTQ+, la desigualdad entre los ingresos de hombres y mujeres, la feminización de la pobreza, ¿no? Esta se profundizaría más, se profundizaría los casos de violencia de género, de femicidios, de transvesticidios y de transfemicidios. Entonces, bueno, ¿no? Se seguiría reproduciendo la violencia machista en diferentes ámbitos, como los laborales, los educativos, institucionales, culturales, familiares, políticos, económicos. Bueno, lo que yo creo acá es que, digamos, el Estado debe prevenir la violencia de género, ¿no? Digamos, no se puede eliminar, sobre todo teniendo en cuenta este contexto, ¿no? De las mujeres y de las disidencias. Bueno, por lo tanto, el Estado debe garantizar una vida libre, justa y digna y mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las disidencias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muy bien, ahora vamos con Sol Santander, quien junto a Ailén García escribió Clases de Educación Física y Género en el eje 1, Educación, Género y Comunicación.
¿Qué tal, Sol? Bienvenida. Contanos entonces qué quisieron mostrar en este trabajo. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Con Ailén, mi amiga y compañera de escrito, estudiamos el profesorado de Educación Física y como también sucedió en la jornada de género del año pasado, para nosotras pensar en educación física y en escribir y profundizar sobre estas cuestiones era algo que lo teníamos un poco alejado por falta de quizá conocimiento y demás, y cuando pudimos empezar a profundizar gracias a un montón de profesores y profesoras, docentes, que nos motivaron a escribir, la verdad que fue algo muy lindo, muy gratificante y que hoy lo podemos enriquecer mucho. Bueno, y en cuanto al escrito, nosotras también, o sea, dentro de nuestro ámbito del profesorado de Educación Física, si hay algo que nos preocupa mucho es la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad puede modificar o estigmatizar qué debe hacer la mujer, qué debe hacer el hombre, desde que son muy chiquitos. O sea, educación física se tiene desde jardín, entonces desde edades muy tempranas ya se está diciendo qué es lo que deben hacer o no deben hacer, y quién debe hacer tal cosa y quién no tal otra. Lo que hablamos principalmente en el escrito es cómo se da por sentado, por sabido, que la mujer no quiere hacer educación física y que el hombre sí quiere hacerlo, y hay un montón de autores que hablan a partir de eso y explican por qué la mujer no y por qué el hombre sí, y no se plantean realmente si todos los hombres quieren hacerlo, todas las mujeres no quieren hacerlo, y por qué está socialmente así establecido, y qué se considera de los varones que no quieren hacer educación física o que no les gusta tanto, y qué pasa con las mujeres que les gusta mucho la educación física. Bueno, citamos a muchos autores, entre eso uno de los más relevantes para el caso es Jablonski, donde él cuenta y relata un poco acerca de los cuerpos, de qué es lo que debe hacer la mujer, qué es lo que debe hacer el hombre. Y bueno, básicamente nos replanteamos un poco eso, ¿no? Como sociedad, cómo se va reproduciendo y se va normalizando lo que debe hacer una mujer, lo que debe hacer un hombre, los movimientos que pueden hacer, qué está permitido, qué no. A la mujer siempre estuvo más relacionada con movimientos más pasivos y al hombre con movimientos más fuertes, y por qué esto se dio así, y por qué se sigue reproduciendo, o sea, en el momento que estamos. Bueno, esa era mayormente nuestra preocupación que teníamos con respecto a esta cuestión, a empezar a cambiar esta idea, que a veces uno dentro de las clases de educación física intenta cambiarlas y hablar con los chicos, pero lo traen a veces tan impuesto por las familias, por la sociedad, por los medios de comunicación, en las redes sociales, digamos. Es algo que está muy, muy, muy normalizado, el hecho de que la mujer quizá haga actividad física por algo más estético y el hombre lo haga por otro objetivo, en el cual puede ser así o puede que no lo sea, y está bien, digamos. Así que, bueno, básicamente era eso lo que nos preocupó y lo que nos motivó a hacer este escrito sobre esta cuestión. Obviamente, como contaban acá los compañeros, hay un montón de cosas en cuanto a género que se pueden trabajar y que se pueden ver, pero desde nuestro lugar escribimos eso, que fue la problemática y el problema que veíamos nosotros desde nuestro ámbito. Muy interesante, Sol. Muchas gracias y felicitaciones. Y ahora vamos con María Celeste Carnaza, quien escribió para el Eje 2, Violencia y Espacios de Inclusión. El título de su trabajo es Siendo mujer en tiempos de violencia. ¿Qué tal, María Celeste? Bienvenida. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estar. Gracias ante todo a la universidad por darnos este espacio como alumnos para hacer escucharnos, para poder expandirnos sobre ciertas temáticas que realmente nos interesan. Bueno, yo pertenezco al Departamento de Derecho y Ciencias Políticas, en especial en la carrera de Abogacía, y hice un desarrollo en el trabajo del cual habla sobre la mujer desde un punto en cierta forma histórico, donde la mujer siempre fue relegada y también menospreciada, se tomaba como un sujeto dentro de la sociedad. La mujer no tenía poder de decisión, la mujer no podía estudiar, la mujer no podía trabajar, estaba relegada a cuidar niños y a cocinar. El tiempo fue pasando, la historia fue cambiando, todo fue avanzando, pero ciertos paradigmas fueron quedando atascados, y uno de ellos fue
la visual que se hacía sobre la mujer, que seguía siendo la misma. Pero esto con los años no solamente que se fue como arraigando cada vez más en la sociedad, sino que ciertas condiciones se fueron solapando a través del pensamiento del hombre y a través de un pensamiento social totalmente arraigado como es el patriarcal. Y entre las cosas que se fueron tapando fue la violencia que se ejerció sobre la mujer a través del tiempo y que se sigue ejerciendo y se sigue solapando. Justo este año se cumplen 30 años de uno de los casos más resonantes en este país, como fue el caso de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, donde la justicia catamarqueña decidió 8 años después de su fallecimiento decir, bueno, vamos a dictaminar sobre este caso, a ver qué vemos, qué pasó. Hubo muchas cuestiones políticas, que en este caso no se van a tocar, pero la condena no fue justa para el hecho aberrante que se cometió. A lo cual, tanto el derecho penal como la sociedad y como la Constitución, a través de sus reformas, tomaron cartas en el asunto. Y se fue ampliando. En cuanto al Código Penal, bueno, en el artículo 80, que son homicidios agravados, se implementó la figura del femicidio, que fue sumamente importante, porque en el caso de María Soledad se sentenció a 2 personas por un homicidio y una violación, le dieron 21 años de condena. Podemos no estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo, lo miramos bien, ahora en este momento que está plantada la sociedad lo miramos mal. Pero en ese momento los jueces tuvieron esas herramientas y las utilizaron. Pero sentimos como sociedad que no fue justo para María Soledad, que no fue justo para Lola Chomnolés, que no fue justo para Candela Rodríguez Sol y que no fue justo para Ángeles Rawson. No solamente por el proceso judicial que se utilizó, sino por cómo se trató a esas víctimas, que solamente sus madres fueron las que hicieron llegar a la sociedad, que está llena de problemas, el poder que sus hijas hablaran a través de sus cuerpos y a través de sus labios. Ellas fueron las que impulsaron esos procesos judiciales y ellas fueron las que hicieron que esta sociedad las escuche. A lo cual creo que por más que se toman medidas, a veces esas medidas son pocas, siguen siendo pocas. En cuanto a la legislación argentina, en 2009 implementó la ley 26.485 para prevenir, erradicar y sancionar lo que es violencia de género, tanto en ámbitos privados como públicos. En el 2019 se sancionó la ley Micaela, que vino a ayudar a esta sociedad a concientizarnos de lo que realmente es la violencia de género. Y por último, bueno, lo que ya hablamos del artículo 80, inciso 11. Por otro lado, también tenemos la Convención Belén do Pará y el MESEVIT, que hace ciertas recomendaciones como organismo internacional para ayudar a los estados partes a poder erradicar lo que es la violencia de género dentro de ellos. Y por último, y para terminar, quiero citar esta frase súper importante de La Real, mi mentor y mi guía a seguir, que es Marisa Herrera, que es la que promulga, defiende, y también estuvo aquí en nuestra universidad hablando sobre la temática, y ella misma nos dice, el miedo que se puede tener de volver a protestar es el mismo miedo que tienen las víctimas violencias de género. Muchas gracias. Muchas gracias, María Celeste. Bueno, seguimos con los alumnos y alumnas que escribieron en esta segunda convocatoria estudiantil de género y ahora estamos con Iván Bonet, quien escribió para el Eje 1, Educación, Género y Comunicación. El título de tu trabajo es Las raíces de la enseñanza, vocaciones atrapadas, y escribiste junto a Sofía Espano.
¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Contanos Buenas de tardes, qué ¿cómo trata estás? tu trabajo. Bueno, bien. Primero que nada quería agradecer a todos por este espacio, por los profesores y compañeros que, bueno, nos inspiran y también nos alientan a escribir. Este ensayo lo escribimos con mi compañera Sofi, que hoy no pudo estar presente, pero nada, trabajamos juntos. Y bueno, primero que nada queríamos destacar una de las problemáticas actuales del sistema educativo, que es la feminización del rol docente en el nivel primario e inicial. Buscamos buscar la etiología de este suceso en nuestro país. Llegamos a través de la búsqueda de diferentes bibliografías que con el gobierno de Sarmiento, él era un entusiasta de las escuelas mixtas y propulsor de la idea de que las mujeres tenían que usar la escuela como medio para seguir la crianza, como que sea una familia entre estudiantes, y sostenía que la mujer era la mejor opción por este rol, o una de la reproducción de este rol de género de la crianza con los niños menores. Muchos funcionarios estuvieron de acuerdo con esta ideología y propulsaron algunas medidas, como el cierre de los cursos de magisterio para los profesores, para los maestros, y la apertura de escuelas normales en el país de mujeres. También muchos de los funcionarios estaban preocupados porque las mujeres estuvieran cerca de los alumnos más grandes. Por eso se fueron desplazando a la educación inicial y a la educación primaria. Y bueno, como dice nuestro título, Vocaciones Atrapadas, nosotros hacemos hincapié en que es importante visibilizar cómo esta reproducción de roles condicionan la formación profesional, ya que muchas personas pueden sentirse sin respaldo institucional, sin respaldo de la gente, y pueden tener decisiones muy, por así decirlo, no de forma libre, sino condicionadas por el imaginario social. Así que eso es un poco de nuestro trabajo. Muy bien, gracias, Iván. No. Muy bien, y ahora vamos con el trabajo de Aiza Acosta, quien escribió para el Eje 1, Educación, Género y Comunicación. El título de tu trabajo es Desigualdad. Contanos de qué trata. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a ustedes también por brindarnos este espacio en el que nos podemos comunicar, en este espacio en el que nos podemos expresar, y es algo de lo que hablo bastante en mi ensayo. En mi ensayo hablo sobre las relaciones de poder que tenemos tanto en las instituciones educativas como en los medios de comunicación. También hablo sobre la importancia de la existencia de estos espacios que puedan convocar a justamente estas personas que se ven en situación de desigualdad por las relaciones de poder que sostenemos hace muchísimo tiempo. Y básicamente hablo de que en la universidad nosotros podemos ver cómo se perpetúan estas desigualdades. Podemos ver que, por ejemplo, falta material educativo femenino, literatura femenina. Podemos ver que en los medios de comunicación incluso se perpetúan ciertas imágenes que nosotros vemos sobre las mujeres o sobre otras expresiones de género, y nosotros, como estudiantes de una universidad pública de suma calidad, tenemos que aprender o tenemos que tener esta conciencia a través de estos espacios y también a través de la educación de nuestros justamente educadores, la posibilidad de cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos viendo y de qué manera nosotros lo vamos a reproducir, lo vamos a fomentar o lo vamos a justamente cuestionar y poder desestructurarlo de una manera que nos permita a todos alcanzar cierta libertad que tendría que ser igualitaria. Es decir, la igualdad no va en contra, digamos, del concepto de libertad. Creo que la libertad es más bien algo que va en conjunto con la igualdad. Es decir, la igualdad debería ser entendida como un puente de derechos, ya que si no hay igualdad, no hay libertad. Si no hay igualdad, no hay acceso al trabajo, por ejemplo, no hay acceso a la construcción de un plan de vida que sea libre o que sea de decisión propia, de autonomía de la voluntad, como nosotros vemos en nuestra carrera. Entonces, no debe ser comprendida como algo que imposibilita a otro a ser libre, porque incluso en discursos de hoy,
completamente radicalizados, vemos que se pone como primer eje la libertad de expresión, y la libertad de expresión no es solo el derecho a decir lo que yo tengo ganas de decir, sino también a escuchar o a permitir que otros se puedan expresar. Entonces, la igualdad debería ser el eje principal para que todos podamos alcanzar la libertad, y que aquellos que tienen libertad no sea una consecuencia de haber explotado a otros que no la tienen. Entonces, para finalizar y ser breve, quisiera leer una cita de Mariano Moreno, el 6 de diciembre de 1810, un poco atrás en el tiempo, pero creo que incluso al día de hoy sigue teniendo razón, y dice: la libertad de los pueblos no consiste en palabras ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos de libertad, y este canto maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión que los entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad y le paso la palabra. Gracias a vos. Muy bien, y ahora vamos con el trabajo de Víctor Miranda junto a Candela Masuchin, quien escribió para el Eje 1 también, Educación, Género y Comunicación. El título de su trabajo es El folclore entre la resistencia y la reproducción cultural. Si querés comenzar contándonos de qué se trata tu trabajo y por qué este título en particular. Bueno, primero más que nada damos gracias acá por poder participar para esta convocatoria. El año pasado, quiero mencionar que es relevante esto, tuve presente, siguiendo a mi compañero Matías López, él vino a participar en esto y estuvo en lo que era el trabajo de perspectiva, y finalizó acá con una danza folclórica. Yo participé, vine a bailar con él, y digamos que se encendió un poco una chispa en ese momento, de decir, yo también quiero participar y también quiero opinar, dando de lo mío, ¿no? En este sentido. También pertenezco al ballet de folclore, entonces queremos transmitir algo. Justamente mi compañera no estaba presente hoy, que es Candela Masuchin, ella también participa en el ballet de folclore, y la idea surge justamente en base a eso, ¿no? Continuar con el legado de lo que dejó Mati López en su momento, ¿no? El título hace referencia a que el folclore presenta, por un lado, una reproducción, ya que se reproducen ciertas cosas que siempre estuvieron presentes desde que se fundó básicamente nuestro país, pero a la vez también hay resistencia a esa reproducción. Entonces hay una lucha constante entre seguir repitiendo o no ciertas cosas que estaban en costumbre antes, ¿no? Sabemos que el folclore refleja la tradición de nuestros pueblos, sabemos que surgieron hace bastantes años, pero hay muchas cosas que, de acuerdo a la sociedad como avanza, hay que atenderlas. Entonces, no tenemos que olvidar nunca de dónde venimos, pero atender hacia dónde vamos. De eso se trata nuestro trabajo, justamente. Sabemos que autores como Rodríguez Luini, Tedesco, Pere Gómez, han mencionado muchas veces que la escuela, los medios de comunicación, las instituciones, tienden a reproducir o generar estereotipos de reproducción sociales que marcan la ideología dominante y muchas veces también lo que la sociedad demanda, ¿no? Claramente. Entrando en minorías, otros aspectos, y bueno, justamente es todo esto lo que queremos abordar justamente con el folclore. Más adelante nosotros proponemos justamente que hay que hacer una revisión en los actos escolares, no por los actos, sino cómo son llevados a cabo muchas veces, porque quiera que no, se siguen reproduciendo algunas cosas, vamos a decirlo, a menor escala, que surgieron hace 200 años. Y la idea de los actos escolares es obviamente reflejar cómo se construyó en otro país, pero ir también construyendo, porque el país no termina acá y el país de 100 años en el futuro va a seguir siendo una construcción y constantemente, ¿no? Entonces, en base a eso, surge la propuesta. Nosotros en la cátedra, cuando cursamos folclore y tango, lo hemos cursado, hemos aprobado la materia, y lo que hemos inculcado mucho, ahora también como participantes de la cátedra, fue el hecho de que no tiene que ser una interpretación así de género a la hora de bailar, sino de roles. No es una persona el que zapatea, el que zarandea, el que corona o es coronado, sino los roles de quién zapatea, quién zarandea, quiénes coronan y quién son coronados. Eso es importante remarcar para nosotros porque yo particularmente cuando estaba en secundaria tuve un año de danza y la docente nos enseñaba a zapatear a los varones, a zarandear a las mujeres y listo. Y peor aún, vamos a decirlo, no se imaginaban a un docente profesor enseñando a zarandear. No es algo que nos tiene que sorprender hoy en día. Nosotros acá en la materia lo hicimos y es algo muy importante tener en cuenta. Es una interpretación de roles también eso.
Por eso proponemos que el folclore tiene que ser un agente de poder. Y uno a veces piensa, la palabra poder suena como algo cargado de connotación negativa y no tiene que ser así, ya que si buscamos en las definiciones de la Real Academia Española tienen muchas definiciones. Por un lado apunta al poder como una posibilidad de hacer algo. Nosotros tenemos un dominio, podemos hacer algo, por eso surge la palabra poder, pero también se entiende a veces al poder como una facultad de dominio hacia otra persona. O sea que tenemos tantas definiciones de poder que justamente eso genera que uno crea que es negativo. Pero bueno, en este caso nosotros queremos hacer hincapié al folclore como un agente de poder, para el poder de libertad, ¿no? En este sentido, a poder apuntarlo para esa área, para que los chicos tengan las posibilidades de elegir, sabiendo que, como mencionamos anteriormente, que es una interpretación de roles todo esto, y que si bien representa la cultura de nuestros antepasados, vamos construyendo una propia cultura hacia el futuro también. Bueno, en el trabajo mencionan una palabra que está muy escuchada últimamente, una es castas, y la otra es pigmentocracia. ¿Qué quisieron decir con mencionando estas dos palabras en este escrito? Bueno, justamente cuando estamos hablando del tema poder, tenemos que mencionar que en los actos el hombre demuestra su fuerza, vamos a decirlo así, su poder cuando zapatean. Ese era el rol hace 200 años, el hombre tenía que mostrar que era poderoso, y la mujer simplemente tendría que mostrar su misión, podríamos decirlo así, tendría que dejarse coronar, entonces tenía que verse delicada. Entonces, vemos que la mujer hace 200 años estaba bajo del hombre en el estrato social. Y esto se puede llegar a damnificar, se expandía, dependiendo del sistema de castas y de la pigmentocracia que dominaba por aquel entonces. Cuando nosotros mencionamos eso, no hacemos referencia a que el sistema de castas, por lo tanto, una persona que tenía un estatus social alto estaba por encima de otras personas, y con respecto a la pigmentocracia nos referíamos al tema de la pigmentación de la piel, el color de la piel. Entonces, esto es un concepto que nos basamos con Mara, del desarrollo motor propio de la carrera. Esta profesora una vez nos mencionó algo que para mí me dejó bastante marcado, el hecho de que, sí, la mujer hace 200 años no tenía derechos, vamos a decirlo así. Imagínate una mujer, y lo dejo así, tal cual, imagínate una mujer con color negro, color de piel negro, me dice. Suena crudo, pero imagínate entonces, me dice, una mujer hace 200 años no tenía derecho, y la mujer que encima estaba bajo las castas y tenía color de piel oscuro, estaba mucho más abajo que la mujer blanca. Entonces, imagínense cómo el tema de la mujer siempre terminaba cada vez más abajo, y es lo que hacíamos referencia, que hoy en día sonaría extraño, sonaría algo como poco descabellado creer el hecho de que se sigan repitiendo estas cosas, pero a veces están ahí, residuos de lo mismo, están presentes en los actos escolares, se siguen reproduciendo, porque uno en los actos escolares prácticamente es un espejo al pasado y siguen transmitiendo esos valores. Y es justamente por cuál citamos esas palabras. Y también en el escrito lo que mencionan es el folclore como el saber del pueblo. Sí, ese es un término que nos gustó mucho. De hecho, el término surge en el año 1846 por parte del autor William Thoms, que es un escritor británico, para reflejar justamente lo que estaba sucediendo acá en ese momento en Latinoamérica con respecto a las tradiciones, ¿no? Resulta que la palabra folk significa pueblo, y lore significa saber, conocimiento. Entonces el autor usó estas palabras, la unió para crear la definición folclore, que significa saber del pueblo. Entonces uno tiene que entender que el folclore es saber del pueblo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un folclore de hace 200 años construyendo con el tiempo, pero las generaciones futuras también van a tener el folclore que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, hacemos hincapié en el trabajo, en el escrito, que lo que redefinamos en nuestro presente va a ser folclore para nuestras futuras generaciones. Entonces, por eso creemos que es importante entender todo esto que venimos estableciendo en los escritos, que es importante tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación, atender a estas cuestiones, ¿no? Tanto la interpretación de roles y no ya visto como, bueno, el hombre quien zapatea, la mujer quien zarandea. La mujer siempre se tiene que dejar coronar y siempre se tiene que mostrar como una persona delicada, y el hombre se tiene que mostrar como una persona fuerte. Ya no queremos que se siga viendo eso, y creemos que si el folclore de acá a 100 años va a ser para las futuras generaciones, tenemos que empezar a redefinirlo de ahora. Con eso queremos llegar a nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a los tres, Iván, Aixa y Víctor. Y bueno, y a tu compañera que también escribió con vos, y a la tuya, a Sofía y a Gandela. Y bueno, felicitaciones, y los seguimos esperando para los próximos años.
Seguimos con los alumnos y alumnas que escribieron para estas jornadas de género. Bienvenidos a los tres. Estamos con Lucero Florencia y que ella escribió para el eje 1 junto a Títaro Nicolás. El eje 1, Educación, Género y Comunicación. El título de tu trabajo es el mismo, Educación, Género y Comunicación. Contanos qué escribieron, qué quisieron expresar con este trabajo. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá nuevamente en la jornada de género. Quisimos abordar con mi compañero este trabajo desde dos autores diferentes que nos parecía muy relevante en lo que es nuestra carrera, que es educación física, como profesores, ya que tratamos, por ejemplo, de hablar de lo que es el género bajo la colchoneta, que para explicar y sepan de qué se trata, es que hay muchos profesores todavía en el ámbito de la educación que cuando tienen que hablar al respecto o abordar, porque hay diversidad entre los alumnos, prefieren omitirlo o hacer la vista gorda o mirar para otro costado en vez de enfrentarlo y cambiar un poco la metodología o la forma en que tienen que encarar las clases para poder llevar a cabo esta heterogeneidad y entender que hoy en día ya no hay solamente hombres y mujeres, sino que la diversidad es mucho más amplia a nivel género y tenemos que nosotros como profesionales irnos capacitando y no quedarnos en el molde y poder atender estas necesidades para que ellos tengan la igualdad y se sientan libres justamente de poder expresarse y poder sentir con su cuerpo y su libertad a través del ámbito de la educación física como ellos quieren sentirse y que sientan que ese espacio se les es brindado. También nos pareció muy interesante que tenemos que lograr sexualizar el monigote, que se refiere al dibujo que todos los nenes cuando son chicos hacen de su propio cuerpo, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, y en realidad como un estereotipo que ya viene planteado porque supuestamente es lo correcto y lo que debe ser, sin entender de que ni siquiera hay dos hombres iguales o dos mujeres iguales, a pesar de que hay mucha más diversidad. Entonces, que al sexualizar el monigote lo que queremos decir es que se empiece a atender esta heterogeneidad, de empezar a planificar diferentes actividades o cosas a través del cual entre los alumnos y entre pares puedan ellos mismos identificar sus similitudes y sus diferencias, no para que entiendan que son diferentes a nivel de desigualdad, sino para que entiendan que todos son especiales, que todos son únicos, con sus particularidades y con sus diferencias, y que eso los hace especiales y que eso los hace únicos, que no todos vamos a ser iguales, ni vamos a hacer las mismas cosas de la misma manera, sino entender esa diferencia entre todos. Entonces, con nuestro ensayo lo que queremos invitar es que todos empiecen a plantear esta manera de ver las clases desde otra manera y empezar a no solamente incluir los deportes de que todos los puedan hacer, sino también ayudar a esta inclusión y no generar desigualdad a nivel de género, atendiendo lo que justamente la sociedad nos está implicando, que justamente es todo este cambio de poder llevar a cabo esto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Muy bien, estamos también con Gabriel Díaz, quien junto a Albeiro Javier escribió Cómo crear espacios de seguridad e inclusión en la educación física para el eje 2, violencia y espacios de exclusión. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Contanos de qué trata tu trabajo. Bueno, nuestro trabajo surge de que en el profesorado la transversalidad de género, cuando realizamos actividades y investigamos acerca de las prácticas en la educación física, notamos los sesgos y siempre decimos, bueno, habría que ser más inclusivos, habría que disminuir estos sesgos, pero siempre el problema para nosotros es el cómo, y cuando recurrimos a nuestros recursos, la mayoría veníamos de un ámbito deportivo que no favorece los espacios de inclusión y de seguridad, que sería lo opuesto a lo que dice el eje.
nos costó mucho, pero encontramos una investigación donde midieron todos los sesgos de una escuela y luego implementaron diversas actividades. Posterior a ello, vieron que pudieron disminuirlo con esas. Yo traté 2 autores para fundamentar los sesgos que están en las clases de educación física. Uno es de Mario Zimmerman y el otro es de Jaragrowski, que habla cuyo título sería Juntos pero no revueltos. Esto habla de las clases mixtas, es decir, no tenemos más clases binarias. Tenemos hombres y mujeres en una misma clase y están juntos pero no revueltos. Esto quiere decir que el tiempo de participación efectiva sigue siendo asimétrico y que hay muchas personas que quedan excluidas. Por ejemplo, acá yo hago un nexo entre ambos autores. Mario Zimmerman dice, hay una investigación que se dice, vos no, en esa posición sí o sí un hombre. Y esta chica a la que le dijeron esto era alguien que practicaba el deporte y que podía ocupar ese espacio central en la clase de educación física. Por ende, también en la información es importante que nosotros seamos los que creemos modos de intervenir para que no pasen estos espacios de violencia y exclusión. Eso es lo importante y bueno, lo que tratamos de hacer trayendo a esta investigación. Yo también había encontrado, ya había terminado y había ocupado todos los caracteres, pero en los cuadernos de ESI hay algunas actividades y bueno, yo creo que es importante crear un manual para saber cómo abordar. Obviamente, podemos tener el manual y podemos tener las actividades, pero es importante la transversalidad porque cuando uno habla es importante estar capacitado para saber desde dónde uno actúa. Por eso es importante la transversalidad en las materias. Y lo que yo considero importante, que tampoco incluí, es que una dificultad que noto en el profesorado es el uso constante de las redes sociales y del internet como principal medio de comunicación. Hace que muchos de los estudiantes que llegan al profesorado llegan con un montón de prejuicios y de escudos ante la transversalidad de género y que les cueste absorber esos contenidos y que inclusive se muestren reacios a esos contenidos. Por ende, es importante conocer cuáles son esos ataques para saber cómo abordar la enseñanza sin que se confunda con que alguien trate de estar tratando de implantar algo. Simplemente es saber visualizar. Eso es todo. Bien, estamos con López Herrera María Dalí, quien escribió Educación Física, Estrategias de Enseñanza y Perspectiva de Género en el Nivel Primario, para el Eje 1, Educación, Género y Comunicación. Bienvenida, Dalí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien, contenta de poder estar acá compartiendo este momento. Con mi compañera escribimos sobre este eje y lo que quisimos exponer son diferentes puntos a analizar que reproducen violencias o desigualdades y que excluyen mujeres y disidencias de las clases de educación física. Apuntamos entre ellos la utilización del lenguaje, también el estudio de la composición del grupo en diferentes momentos de la etapa de desarrollo de mujeres o varones o disidencias, cómo se aborda, cómo se tiene en cuenta eso en la clase de educación física, cómo planifico para determinadas personas. También creemos que es importante, hablando de justo lo de Jaragrowski, la mixicidad, que todavía, aunque no se establece en el currículum que tenga que ser la educación binaria ni que haya que separar por género o por sexo, sigue ocurriendo que hay en los grupos diferentes composiciones y que se termina dejando de lado a las mujeres o disidencias o varones que no desean participar de la clase o que no se sienten incluidos. A través de este análisis notamos la importancia de utilizar la ESI para trabajar estas problemáticas y de que estaría muy bueno poder contar con esta herramienta para desarrollar en la clase de educación física las diferentes problemáticas, desactivar los dispositivos de desigualdad y bueno, generar nuevas propuestas para permitir la inclusión. Desde ya es importante generar estos espacios y bueno, con nuestros ensayos y los de mis compañeros llegar a más personas del profesorado para poder seguir ampliando la mirada.
Muy bien, muchas gracias a los tres, felicitaciones y bueno, sigan escribiendo y abordando estos temas tan importantes en las próximas participaciones de las jornadas de los próximos años. Bien, muchas gracias.